Aquí comienza Jaque Mate. ¡Viva el vino! ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¡Se ha matado Paco! Va a haber un crimen ahí. Energía relajante, yo necesito mucho la energía relajante. Paso palabra. Con Carlos Javier Lillo. Bueno, pues hoy en Jaque Mate vamos a hablar de fútbol, así que es un tema del que se habla poco en España. Y vamos a hablar del fútbol de ahora y del fútbol de antes. Y si el fútbol de ahora sí, el fútbol de antes no. Bueno, es un tema muy interesante. Vamos a hablar con Carlos, que es de odio al fútbol moderno. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros esta mañana. Además es tocayo, por lo que eso tiene que salir bien, seguro, vamos. Bueno, lo primero, odio al fútbol moderno, pero ¿por qué? Bueno, pues porque estamos desencantados del fútbol actual. Nos encanta el fútbol, somos unos apasionados del fútbol desde que éramos pequeños, pero desde hace ya unos años venimos un poco hartos de lo que se maneja en la trastienda del fútbol. Sí. Y nada, y así seguimos amando el fútbol, pero odiando el fútbol moderno. El fútbol de los grandes empresarios, de las grandes fortunas, de la desigualdad, me imagino. Exacto, de los clubes estado, de la desigualdad, de los países donde no respetan los derechos humanos. Bueno, ese fútbol que todo el mundo ve en la televisión y en las redes sociales. Precisamente ahora tenemos reciente en España, aunque yo creo que con escaso seguimiento, porque no ha sido al nivel de otros de otros torneos, la Supercopa de España, que en un alarde de originalidad y ganas de forrarse, se celebra en Arabia Saudí. Esto es el mejor síntoma, ¿no? De cómo el fútbol se ha olvidado de los aficionados para empezar a enriquecerse. Exacto, la Supercopa de España, que es un torneo menor, porque en realidad lo que más se sigue en España pues es la Liga, la Copa del Rey, ¿no? Y luego pues ya a nivel europeo la Champions o la Europa League. La Supercopa siempre ha sido un torneo así de un poco de presentación de la temporada, ¿no? Del campeón de Liga, campeón de Copa. Que el formato nuevo no nos parece mal, que se haga así tipo Final Four, así muy baloncestístico, ¿no? Pero sí que nos parece pues totalmente aberrante que se lleve a Arabia Saudí, lejos de los aficionados, además en un país donde, como he dicho antes, no se respetan los derechos humanos, ¿no? El otro día, pues yo soy aficionado del Valencia, sí, y vi el Valencia-Real Madrid desde la semifinal y estaban las gradas totalmente desangeladas, ¿no? Allí poco le importa el fútbol a los aficionados saudíes, pero sí que a los dirigentes les interesa pues lavar su imagen, lavarse la cara, y eso pues gracias al fútbol pues es maravilloso, ¿no? Entonces, un torneo que se ha llevado allí, en teoría para promocionar el fútbol allí en Arabia, dice Rubiales, el presidente de la federación, que gracias al fútbol español las mujeres saudíes han conseguido más derechos, más igualdades. Lo dudo mucho, habría que ver resultados de algunas ONGs. Pero sí, es el mayor ejemplo del fútbol mercantilizado en el que nos movemos actualmente. Está aquí, evidentemente. Si hablamos de fútbol, está aquí también mi compañera Ángela León. Ángela, con la siguiente pregunta. Sí, yo comparto también la misma pasión por el fútbol y también, quizá no sea tan nostálgica como vosotros por ese fútbol que se fue, pero sí entiendo perfectamente cuál es la idiosincrasia del proyecto, y en ese sentido me gustaría saber cómo elaboráis los reportajes, porque claro, cualquiera se mete tanto en vuestra página de Facebook como en el libro que tiene justo detrás tuya, que es dirigido a ese público, esos verdaderos nostálgicos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo preparáis lo que es el contenido de todas las reflexiones que condensan el proyecto? No sé por dónde empezar, pero bueno, la página de Facebook surge en 2014 por una tontería, ¿no? Jugaba un España-Italia de preparación para el Mundial de aquel año de Brasil. España-Italia en el Vicente Calderón y España vestía de negro. Me pareció aberrante que España en casa jugara de negro. Y nada, creé una página en Facebook, añadí a mi amigo Miquel, que es la otra pata del banco, y poco a poco empezamos a publicar en Facebook, nada, sin mayor pretensión que denunciar lo que no nos gustaba y de
de también la parte nostálgica, ¿no? de los futbolistas de los años 80, 90, que fue con lo que crecimos nosotros. Y luego ya, 4 años más tarde, en 2018, surgió la posibilidad de publicar el libro por Editorial Planeta. Nos contactó un seguidor de la página que era editor de Planeta y él un poco nos guió en lo que sería interesante para publicar en el libro. El libro, las publicaciones de Facebook, de Instagram, que ahora también estamos en Instagram, y en Twitter, suelen estar relacionadas con las 3 bases de nuestro proyecto, que es la nostalgia, la denuncia y la cultura, ¿no? Y así, un poco siguiendo la actualidad, ¿no? Porque la actualidad al final te ayuda a publicar sobre todo cosas de denuncia y también las efemérides, las cosas de nostalgia, y de tanto en tanto nos acordamos pues, de alguna cosa cultural, de canciones futboleras, de películas sobre fútbol, de documentales y de factores sociales también, de clubes de accionariado popular como el Unionistas de Salamanca o el Ciudad de Murcia, ¿no? Que también forma parte de la cultura de club que creemos que debería imperar en el fútbol actual. Y eso, y nos vamos turnando Miquel y yo, nos programamos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, depende del trabajo de cada uno, porque no nos dedicamos a esto. Y ahí vamos, tirando. Perfecto. Y con respecto a esa nostalgia, me gustaría indagar un poco en esa sensación, ese sentimiento, y me gustaría, porque en algunos artículos hacéis mucho hincapié también a la estética de los jugadores, al ambiente. No sé hasta qué punto llega esa nostalgia, si es una nostalgia, digamos, invasiva, tanto por el ambiente de los estadios, que no tiene nada que ver con el de antes, por supuesto, la estética, el ambiente. ¿Hasta dónde abunda esa sensación de esto no es el fútbol? Bueno, la nostalgia puede ser peligrosa y es cierto que el fútbol de los 80-90 tampoco era la panacea, ¿no? De hecho, había mucha más violencia en los estadios, era más peligroso ir con los niños al fútbol y es mucho más amable asistir con los niños. Pero es cierto que el fútbol de antes, por ejemplo, sí que veíamos pues, que estaba dirigido más al aficionado y menos al cliente, ¿no? Esa mercantilización del fútbol actual en la que tú vas te hablo de mi experiencia, ¿no? Que como te he dicho, soy aficionado del Valencia, cuando vas a Mestalla, que parece que vayas un poco al teatro a ver un espectáculo en el que te sirven Coca-Cola en los bares del estadio y perritos calientes y nachos con queso, cuando antes te podías tomar una cerveza, te comprabas o te comías un bocadillo de casa de jamón y comías patatas fritas españolas, vamos. Entonces, esa es la diferencia fundamental, ¿no? El paso de aficionado a cliente, la mercantilización del fútbol, vamos. Y eso es lo que tratamos de denunciar. ¿Qué papel tiene el aficionado en esta conversión del fútbol en un mercado de abasto? ¿Tiene algún papel? Pues actualmente en los clubes tiene poco papel. Sí que es cierto que se intentan, hay movimientos para que eso cambie. Como he dicho antes, hay clubes que son modelo de gestión, como el Unionistas de Salamanca, quizás sea el más famoso, que disputó hace un par de años una eliminatoria copera contra el Real Madrid. Hay muchos más, el Ciudad de Murcia, aquí en Valencia el Cuenca Mestallistes, en Asturias el Unión Ceares. Son clubes en los que se intenta recuperar el valor de club, ¿no? Porque un club antiguamente era una asociación, bueno, lo que se dice en la Real Academia, ¿no? Los socios forman un club de lo que sea, en este caso hablamos de fútbol, y los socios manejan ese club en una dirección positiva, ¿no? Desde el año 91 que se aprobó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que eso saltó por los aires y esos aficionados, esos socios de los clubes pasaron a ser clientes poco a poco, ahora ha explotado totalmente, y esos clubes sí que tratan de recuperar esa idiosincrasia de club en la que los aficionados tengan ese sentido de pertenencia. Clubes de primera división como el Valencia, como el Real Madrid, como el Barcelona, aunque Real Madrid y Barcelona siguen siendo clubes deportivos, no son sociedades anónimas, sí que están totalmente mercantilizados. Entonces,
hay que tener esperanza y que todo esto cambie, aunque hace poco se aprobó la nueva ley del deporte y Compromís, que fue el único partido que abogó porque figurara una figura del aficionado en los consejos de administración, al final no recibió muchos apoyos, prácticamente ninguno, y se quedó todo en agua de borrajas. Así que hay que seguir luchando. ¿Y notáis que los jóvenes se están desenganchando del fútbol? Porque yo cada vez veo a más gente de nuestra generación que no tiene el fútbol como su entretenimiento principal, que prefiere Twitch, que prefiere un videojuego, que prefiere cualquier otra cosa antes que sentarse a ver un partido de fútbol. Sí, es verdad que el fútbol se está despegando de la sociedad. Evidentemente, hace 30 años la oferta de ocio era mínima. La oferta de ocio era o irte al fútbol o irte al cine o darte un paseo por el parque, ¿no? Hoy en día pues hay mucha oferta de plataformas de series, de cómics, de Twitch, lo que dices tú, ¿no? De videojuegos. Y está claro pues que el fútbol pues ocupa una parte de toda esa oferta cultural. Si eso por un lado, que hay más oferta cultural, y luego estamos viendo que el fútbol se está convirtiendo en un negocio donde todo se hace en favor de los dos grandes, Real Madrid y Barcelona, no se tienen en cuenta los otros clubes, pues imagino que los chicos, los jóvenes se van desenganchando porque ya no existe esa pasión por el deporte, ¿no? Y poco a poco pues va bajando la expectación, ¿no? Ahora hay chicos que si les gusta el fútbol ya no es que sean del Madrid o Barcelona, que es un poco lo habitual, y evidentemente no son del equipo de su ciudad ni de su provincia, sino que hay muchos chicos que ya son directamente o aficionados del Manchester City o del Paris Saint-Germain, que son equipos de otros países, o directamente que les gusta un jugador, como cuando yo era joven, que me gustaba Michael Jordan y no era especialmente de los Bulls, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de americanización o mercantilización del fútbol y convertirlo esto pues en un pasatiempo más. En cuanto a la figura de un entrenador... Bueno, dale, Carlos, dale, perdona. No, Ángela. En cuanto a la figura del entrenador, hablando un poco de las nuevas plataformas como Twitch y tal, las redes sociales en general, cuando Luis Enrique durante el Mundial se dedicó a hacer streaming, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, no tengo opinión para esto. Nosotros también intentamos hacer streaming, pero somos unos viejunos y no se nos dio bien, la verdad, hacer los streamers, los streams. Y nosotros nos hemos dedicado más a algo que creemos más acorde a nuestra edad, que es el podcasting. Y ahí seguimos publicando podcast. ¿Que Luis Enrique hiciera eso? Pues bien, me parece bien. Me pareció una buena idea, un poco lo que entendí yo, lo que leí yo por ahí, que era para liberar de tensión a los jugadores, ¿no? Porque si todo la prensa mediática en España, la prensa deportiva, la prensa futbolística en general es muy, muy fuerte y ejerce mucha influencia, como era un equipo tan joven, quizás yo creo que él pensó que quizás si se centraba toda la prensa en él y criticándolo a él, pues dejarían un poco de lado a los chicos y podrían jugar más relajados. Y es un poco lo que pasó. Luego las cosas no salieron bien, pero en realidad no se habló, o se habló muy poco de Pedri, o se habló muy poco de Asensio o de Laporte, ¿no? De los futbolistas. Habló más de Luis Enrique, de qué payaso es y de qué tontería está haciendo que del juego, que realmente sí que había que hablar del juego y de por qué no se le pudo ganar a Marruecos, por ejemplo. Y ahora muchos jóvenes están apostando por lo que viene siendo la Kings League, que se acaba de crear, y para quien no lo sepa,
Hay algunos que lo llaman fútbol, hay otros que lo llaman circo. Desde el fútbol tradicional, desde los grandes equipos lo llaman circo. ¿A ti qué opinión te parece? Bien, bien, no sé, mi cuñado es joven y sí que lo vimos, porque la primera jornada fue el 1 de enero, no había Sí. mucho que hacer, estábamos en casa por la tarde y vimos un rato y yo no entendía nada y sí que él me explicaba, pues este es de Gref, o este es Ibai y tal. Y fue, pues imagino que para ellos, pues para los jóvenes es entretenido, porque al final no deja de ser un poco de salseo, ¿no? Ellos los siguen como si fueran famosetes, como si fueran una especie de gran hermano, saben los gustos y preferencias de cada uno de los streamers. Imagino pues que les parece gracioso pues, verlos ahí reaccionar ante las jugadas y tal. Pero bueno, no sé si a mí no me parece mal. Bueno, al final es una opción más de ocio para los jóvenes. Lo que sí que lo veo que son cosas totalmente diferentes. Cuando hablan de que si en la Kings League la han visto, no sé, 500.000 de personas Sí. y el Osasuna Getafe la han visto 20.000 personas, pues quizás habría que plantearse por qué una cosa se ve por tanta gente Sí. y por qué la otra no. Pero bueno, eso ya son cosas de los que mandan y que creo que deberían facilitar un poco el acceso al público y si hicieran partidos más interesantes, más económicos para el bolsillo y más pensados en el aficionado, pues yo creo que la cosa cambiaría. Pero quizás también por este cerrazón del fútbol que ya solo se puede ver en la televisión de pago. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace ya años, pero cuando yo era niño, el partido de fútbol en abierto de los sábados a las 10 de la noche, que además no siempre eran equipos pequeños, sino que podía haber un Madrid o un Barcelona de vez en cuando perfectamente, que era casi un acontecimiento. Eso ya no está, eso ya se ha perdido. Entonces, todo ese público, ¿a dónde va? Eh, no lo sé, no lo sé. Yo, lo que dices tú, yo recuerdo cuando era más joven, sí, de juntarme con mis amigos sábado por la noche, perfecto, ibas a cenar a un bar, veías el partido mientras cenabas y luego te ibas de juerga. O sea, y era fantástico, ¿no? Y era un partidazo, jugaba Madrid o Barcelona o Valencia o Atleti de Bilbao o Atlético de Madrid, no sé, el partido más importante era a esa hora. Hoy en día los partidos importantes son a las 4 de la tarde para que coincida con el prime time de China, una cosa fantástica. Y claro, no es lo mismo juntarte con tus amigos a ver el partido a las 10 de la noche que a las 4 de la tarde, realmente, ¿no? En un país como España, a las 4 de la tarde estamos todos planchando la oreja en el sofá. Y sí, eso es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Al final se menosprecia el aficionado local, se potencia el aficionado extranjero, que no deja de ser un consumidor más, como nosotros, vuelvo a insistir con la comparación como la NBA, ¿no? Que Sí. si hacen el partido pronto, o si hacían el partido pronto, me acuerdo yo en la 2 con Ramón Trecet, lo podías ver, y si era ya de madrugada, pues yo era un niño y no me quedaba a verlo, ¿no? Entonces, eso, pues mercantilización y menosprecio al aficionado. Pues por eso añoramos el fútbol de antes, ¿no? Carlos, para terminar, te voy a dar 3 nombres, bueno, 3 conceptos, por así decirlo, 3 ideas, y me vas a cerrar con una reflexión, ¿vale? Son 3 piezas bastante fáciles. Una es el VAR, otra es Rubiales y Tebas, y la última es la Premier League. Vale, el VAR. El VAR no está mal como concepto. Evidentemente, todo lo que sea mejorar el juego y que sea más justo, pues es positivo. Igual que en los 90 se cambió la norma de la cesión y se prohibió ceder el balón al portero, eso llevó a la mejoría del juego, ¿no? Y eso lo hemos aceptado todos perfectamente. Lo que está mal del VAR es la utilización del propio VAR.
falta que queden claros conceptos, falta que queden claras esas manos que se pitan en el área, que son muchas veces de rebote y se pitan porque sí, que a veces te vale más la pena, si eres delantero, chutarle la mano al defensa y que pite penalti el árbitro que realmente que sea una mano real. Pero eso yo creo que ya es formación de los árbitros, pero el VAR en general como concepto está bien. Ahora, el otro día también, con el VAR y con el fuera de juego semiautomático y tal, que se pitó un fuera de juego por medio centímetro. Por favor, sí. Habría que también delimitar eso. A mí se pierde mucho tiempo revisando el VAR y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que el VAR como idea está bien, pero lo que está mal, como siempre, somos los seres humanos llevando a la práctica esas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema Rubiales Tebas, pues es vergonzoso, vamos. Tebas me parece un personaje deleznable, bueno, del personaje tampoco voy a hablar, pero me parece un repulsivo y además que ha convertido la Liga Española en un duopolio en el cual el resto de equipos participan, porque al final si el Valencia se rebeló un poco y tal y le han dado un poco de cera. Pero bueno, al final el resto de equipos como quieren las migajas y con eso tiran para adelante con sus proyectos, pues aceptan sus normas. Pero lo que ha hecho Tebas, que se puede ver perfectamente, es como la Liga Española ha caído en picado en cuanto a calidad. Hay que ver solo los mejores jugadores de cada equipo, como hace 15 años eran las grandes estrellas del fútbol mundial, y hoy en día pues los del Madrid y Barça son ya gente muy, muy, muy veterana, como Lewandowski o Benzema, y los de los equipos de segunda fila, como Atlético de Madrid, Valencia o Real Sociedad, pues son prácticamente inexistentes. Y luego Rubiales, que iba a venir aquí como salvador del fútbol, recuperando valores del fútbol y potenciando el fútbol para los aficionados, ¿no? Esta frase muy manida de "Football is for fans". Bueno, eso es lo que dice él. Y luego se ha convertido pues en un monigote más del sistema. Ha creado una guerra absurda entre federación y liga en la que salimos todos perdiendo. Y bueno, por ejemplo, pues la Supercopa de España, que estamos hablando antes, claro, organiza la federación y que se ha llevado a Arabia, ¿no? Eso decía él, que iba a crear una Copa del Rey para que hubiera más igualdad y tal, cosa que es totalmente falso, porque al final los 4 equipos de la Supercopa entran bastante más tarde en la competición. Los equipos pequeños siempre juegan contra equipos grandes, con lo cual al final van a caer, porque es imposible que se carguen a tantos Primera División. Y la semifinal también es a doble partido, con lo cual te evitas cualquier sorpresa última. Así que, bueno, y luego ya las cosas de la selección española, que podría seguir hablando aquí cuando se cargó a Lopetegui en el Mundial de Rusia, porque había firmado un contrato con el Real Madrid y aquello nos mató en el Mundial aquel, que no llevamos mal equipo. Así que, bueno, dos personajes que en teoría venían a revolucionar el fútbol, y el fútbol está bastante peor que antes de que estuvieran ellos. Y por último, lo que me dices de la Premier League, pues la Premier League, ¿qué te voy a decir? La Premier League es un espectáculo también porque el propio fútbol inglés siempre ha sido un espectáculo. El fútbol inglés, hay que recordar pues que Inglaterra pues tenía está la Commonwealth, las antiguas colonias, y desde siempre pues gente de todo el mundo pues ha seguido a los equipos ingleses porque tenían un vínculo cultural con ellos, ¿no? Y hoy en día pues han sabido
vender su producto todavía más. Los estadios están llenos, las estrellas juegan allí, pero también sigue siendo un negocio en el que dejan entrar a estados, ¿no? Por ejemplo, creo que el Emiratos Árabes Unidos El Manchester es el City. propietario de Manchester City y ahora ha entrado Arabia Saudí como propietario del Newcastle. No sé, esas cosas deberían perseguirse, si no por la Premier League, por la UEFA, por la FIFA, ¿no? A mí el modelo que más me gusta de fútbol europeo, y eso que también tienen un gigante que siempre gana, es la Bundesliga, ¿no? Donde está prohibido que grandes fortunas adquieran más del 50% de los clubes, excepto excepciones como el Bayer Leverkusen, que es propiedad de Bayer, o el Wolfsburgo, que es propiedad de Volkswagen, porque son clubes de las empresas. Y ese modelo sí que me gusta más que el de la Premier League, porque al final, pues eso, se convierte pues en una burbuja que tarde o temprano explotará. Por suerte, o por desgracia quizás, no nos afectará tanto, porque como pasa en Inglaterra, pero está claro que revientan el mercado y ahí podemos ver, por ejemplo, estoy pensando ahora en Bryan Gil, un chaval del Sevilla, Una perla. La perla del Sevilla, que está en el Tottenham chupando banquillo, cuando podría estar perfectamente en cualquier equipo de primera división en España, siendo una de las grandes estrellas. Entonces, un chaval que despunta en España, o en Francia, o en Alemania, se lo llevan allí, lo tienen... Si es bueno, evidentemente jugará, y si no es tan bueno, pues a chupar banquillo y a quitarlo de otras grandes ligas. Pues... Bueno, qué rollo se suelta. No, hombre, está muy bien. No, rollo no, que yo me quedaría aquí toda la mañana. Rollo ninguno, vamos. Además, el otro Carlos sabe perfectamente que soy una forofa empedernida y todo este tipo de cosas. Sí, además muy vintage ella. Bueno, Carlos de Odio del Fútbol Moderno, muchas gracias por pasarte por Jaque Mate. Un placer y mucha suerte en toda vuestra actividad. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Carlos.